tardes. Es un placer estar aquí con ustedes y en este corto cuarto de hora voy a tratar de mostrarles cómo es la vida de los astrónomos y cómo tratamos de resolver los problemas y de entender cómo funciona el universo. Lo primero que les muestro es el famoso telescopio VLT, Very Large Telescope, del Observatorio Europeo Austral, ESO. Este telescopio en realidad no es un telescopio como ven, pero 4 telescopios de 8 metros que funcionan por separado y que están en el Monte Paranal, en el desierto de Atacama. Así que Chile nos ha traído el mejor cielo del mundo para poder hacer extraordinarias observaciones. Yo tuve la suerte de dirigir este observatorio entre 1999 y 2007 y no solamente, evidentemente, el VLT, pero todos los observatorios de la ESO, y estoy, por consiguiente, muy apegada y muy agradecida a Chile. En 1999 se inauguró el primero de estos telescopios y una de las primeras imágenes que se ha mostrado es esta imagen de una galaxia espiral. Así que esto es una galaxia espiral, tiene el centro, tiene brazos y a lo largo de los brazos ven puntos brillantes y estos son estrellas de alta masa que son muchísimo más luminosas que las demás. Son estrellas de masa 5, 6 o más veces superiores a la del Sol. Nosotros vivimos en una galaxia, seguramente todos lo saben, que es la Vía Láctea y que se parece mucho a este tipo de galaxia. Vivimos más o menos aquí, como ven, en ningún lugar privilegiado. Nuestra Vía Láctea tiene más o menos 250.000 millones de estrellas y además de estrellas tiene un 10% de masa con respecto a las estrellas repartida en gas. Este gas es esencialmente hidrógeno y está colocado ahí entre las estrellas, pero más en los brazos espirales. Y el gas no está completamente puro, no es solamente el hidrógeno, sino que tiene granitos de polvo, que están hechos de materiales como silicio, carbono, materiales que no estaban en el principio del universo y que fueron creados, cocinados en el centro de las estrellas y luego largados al medio interestelar. El polvo interestelar es algo que se puede ver fácilmente. Aquí les muestro nuestra Vía Láctea. Ustedes nunca la ven así porque esto es tomando lo que se ve desde todo el mundo, así que es la franja completa. Ustedes ven un pedazo. Pero seguramente con los lindos cielos que hay en Chile, todos ustedes la habrán visto alguna vez y vieron de que hay zonas en las cuales parece que no hay nada. Y no es que no hay nada, es que hay nubes de polvo, nubes de gas y polvo, y el polvo absorbe la luz visible. Estamos mirando con la luz visible, la luz a la cual nuestros ojos son sensibles, y vemos eso. Aquí les muestro una galaxia exterior que se llama la galaxia Sombrero, y no solamente en español, se llama en francés la galaxia Sombrero, y en Estados Unidos se dice la galaxia Sombrero. Todo el mundo la denomina así, y como ven, cómo se la ve por el canto así, y como el gas con su polvo está más bien en el plano de la galaxia, entonces se ve realmente una gran franja oscura que muestra que hay polvo todo por ahí. El gas está repartido de manera muy inhomogénea y existen unas grandes nubes donde es particularmente densa. Y ahí las atracciones gravitacionales, las distintas partes del gas entre ellas, hacen que la materia se junte y termina formando estrellas. Y así se forman las estrellas. Y se forman generalmente estrellas de masas distintas y las más masivas son de lejos las más brillantes, como les dije antes, y viven muy poco, así que solamente se ven en zonas donde todavía se están formando estrellas, como el caso aquí. Así que aquí ustedes ven estrellas muy brillantes creando una nebulosa luminosa alrededor, pero al mismo tiempo ven zonas muy oscuras y no quiere decir que no hay estrellas adentro, quiere decir que hay tanto polvo que no ven a las estrellas que están adentro. Acá les muestro una nubecita muchísimo más chica, se llama un glóbulo oscuro. Y
todavía está en equilibrio, pero se está preparando a que todo el gas caiga, y cuando caiga esto va a formar una estrella del tipo del Sol. Pero es muy frustrante, ¿no? No vemos nada dentro. Nosotros queremos saber lo que está pasando. ¿Y cómo podemos hacer? Y para eso tenemos que cambiar la longitud de onda. Hay longitudes de onda, luz invisible para nosotros, pero que podemos observar con nuestros instrumentos, que son capaces de penetrar y de pasar a través de estas nubes de gas y polvo. O sea que si miro este glóbulo y me voy al infrarrojo, o sea, longitud de onda un poquito más larga, más allá del visible, entonces veo a través de ella todas las estrellas que están atrás. Parecía vacío porque simplemente no las podía ver. Si me voy un poco más allá en longitud de onda, hacia las ondas milimétricas, entonces se ve que el gas que está ahí adentro brilla en esa longitud de onda y se ve como brilla. Así que para observar lo que pasa, todo esto que es invisible para los ojos y para los telescopios ópticos, hay que ir a buscarlo en otras longitudes de onda, y aquí en particular hablaré de infrarrojo y más allá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una estrella emite luz visible o luz ultravioleta. Esa luz visible se encuentra con un grano de polvo y el grano absorbe esta luz. Pero el grano no puede estar ahí absorbiendo y que se va a poner gordo y energético. No, eso no quiere. Entonces el grano se va a desembarazar de toda esta energía que recibió, mandándola a la longitud de onda que responde a su temperatura. El grano está mucho más frío que la estrella emite en el visible y los granos emiten en el infrarrojo. Así que toda la energía que mandó la estrella, una parte por ahí saldrá en luz visible y todo el resto lo vamos a reencontrar en luz infrarroja. Así que volvamos a las galaxias. Si ahora miramos una galaxia en su conjunto, ¿qué es lo que pasa? Una galaxia tendría la emisión debida de las estrellas, que directamente es en el visible y en el infrarrojo, es esta cosa azul que ven ahí arriba, pero toda una parte es absorbida por los granos, así que nosotros no la vamos a ver ahí, pero la vamos a ver salir en el infrarrojo. Es la curva anaranjada que mostré aquí. Si hay pocos granos y poco polvo, casi todo estará acá. Si hay muchísimo polvo, casi todo estará en el infrarrojo. Así que todo eso depende de cómo se están formando estrellas y dónde. Y en una galaxia, si uno le hace la imagen en el infrarrojo, ahí se ven todas las estrellas en formación, inclusive si están adentro de nubes de polvo, así que se ve todavía mucho más espiral. La luz infrarroja no penetra fácilmente a través de la atmósfera, así que es mucho mejor ir a observarla desde el espacio con satélites. El primer satélite infrarrojo fue lanzado en 1983, se llamaba IRAS, y observó todo el cielo, pero quedándose poco tiempo en cada lugar, o sea que solamente pudo observar las zonas relativamente cercanas del universo. Y descubrió que existen galaxias, más o menos un 2% en este universo cercano, que emiten luz en el infrarrojo en cantidades mucho mayores de lo que emiten, a veces por un factor 100, que lo que emiten en el visible. Entonces se fue a estudiar cómo eran esas galaxias tan particulares y se descubrió que en general no eran galaxias como las que les mostré antes, sino eran dos galaxias que estaban en interacción. Aquí les muestro unas imágenes de galaxias que están en interacción y después les voy a mostrar las distintas etapas para que lleguen a este tipo de formas complicadas. Acá tienen una en que las dos galaxias, después de interactuar, se fundieron en una sola, se llama Centaurus A, y en el centro de una tal galaxia hay un gran agujero negro. Para entender esto, los astrónomos hacemos modelos con las computadoras, poniendo un montón de estrellas y dejamos actuar, mandamos las dos galaxias, que también están rotando, y ponemos la gravedad. Y esto es lo que pasa para las estrellas de dos galaxias. Interactúan estrellas, como ven, terminan en una galaxia sola. Ahora, para la formación de estrellas, mucho más importante es mostrarle el gas. Entonces aquí tengo
dos galaxias, una galaxia que se pasea tranquilamente, creyendo que no le va a pasar nada, pero miren cómo empieza a ser perturbada adentro, porque siente el efecto de marea ya, de la gravedad de la otra galaxia que se acerca. ¿Sí? Viene la otra galaxia, y aquí tienen un lindo bailecito. Y finalmente, cuando se juntan, fíjense que todo el gas cae al centro. Así que tiene un montón de gas que cae al centro y todas estas nubes chocan unas con otras y eso facilita mucho la formación de estrellas y por eso hay gran formación de estrellas en medio de una nube de polvo, en este caso, y toda esta luz sale en el infrarrojo. Si queremos ver lo que pasa más allá, lo que hay que hacer es tener más sensibilidad. Porque cuando uno es más sensible, ve fuentes que nos parecen más débiles, y no es que son más débiles, sino que están mucho más lejos. Ahora, en astronomía, cuando algo está lejos, lo vemos como era en el momento en que la luz fue lanzada. Así que nos lleva un segundo ver la luz de la Luna, o 8 minutos la del Sol, pero también podemos mirar galaxias que tienen 8.000 millones de años, y ver cómo eran en ese momento, sabiendo que el universo tiene 13,8 mil millones de años. O sea que si tenemos algo suficientemente sensible para medir estas galaxias lejanas, podemos hacer una verdadera paleontología y ver cómo han evolucionado las galaxias prácticamente sobre toda la vida del universo. El universo está en expansión, las galaxias se están alejando las unas de las otras, como serían puntos que están sobre un globo. Cada galaxia tiene la impresión que las demás se van. Y cuanto más distantes están, más rápido se alejan. Así que nosotros sabemos medir la velocidad de las galaxias y con eso le sacamos la distancia. Este es el Hubble Space Telescope, el telescopio espacial de 2,40 metros, que al estar en el espacio es todavía más sensible que otros. Y hace unos años se tomó un pedacito chiquitito del cielo, miren qué chiquito, es grande como si yo miro mi pulgar aquí, con respecto a la Luna, donde no se había visto nada hasta entonces y quedándose mucho tiempo se vieron 3.000 galaxias, que nunca nadie había visto. Así que ya vemos galaxias lejanas en el visible. ¿Y cómo en el infrarrojo? Bueno, en el infrarrojo hacían falta satélites más sensibles. Hubo primero ISO, en el cual yo trabajé, esta es una cámara que yo desarrollé, y fuimos los primeros en poder detectar galaxias hasta la mitad de la edad del universo. Y lo que vimos es que había muchísimo más galaxias débiles de lo que hubiéramos predicho si la densidad siguiera la misma que la que hay en la cercanía del Sol. Y eso lo queríamos estudiar más lejos todavía y finalmente hubo otros dos grandes satélites infrarrojos, Spitzer americano en 2003, Herschel, el más importante, con un espejo de 350 centímetros en 2009. Entonces se siguió haciendo el mismo ejercicio con ISOCAM, con Spitzer y finalmente con Herschel. Así que con Herschel, en este mismo campo y muchos otros campos, se pudieron detectar todas las galaxias infrarrojas. Y como Herschel, al tener un telescopio mucho más grande, un espejo mucho más grande, era mucho más sensible, fue capaz inclusive de detectar ahí, en medio de todo este grupo de galaxias, hay una que no tenía equivalente en Hubble. O sea, es una galaxia que es muy luminosa en infrarrojo y que ni siquiera Hubble consigue ver en el óptico. Y resulta ser una galaxia que que se creó cuando el universo tenía solamente 1.500.000 millones de años, o sea, realmente muy cerca del principio del universo. Nosotros pensábamos que no podía haber temprano en el universo galaxias tan grandes y mucho menos con nubes de polvo, pero no, sí las hay. Nuestra galaxia crea más o menos una estrella tipo Sol cada año. Esta galaxia crea una estrella tipo Sol cada 4 horas. Así que con eso uno puede ver cómo evolucionó la velocidad de flash, hacer la historia de la formación de estrellas, y se puede ver que si uno solamente pudiera mirar en el visible, tendría la impresión que aumentó y disminuyó ya después de más o menos 1/3 de la vida del universo. Pero si uno ahora lo hace con la parte invisible, con el infrarrojo, ve que hubo una formación de estrellas muchísimo más grande en etapas mucho más tardías, hasta más o menos la mitad de la edad del universo. Así que ahora podemos entender todo eso. Después,
también hemos descubierto, teniendo muchas observaciones de galaxias, de que finalmente estas galaxias lejanas, muy brillantes en el infrarrojo, no son todas galaxias que están teniendo colisiones. Si bien los choques de galaxias eran más frecuentes en el futuro, porque debido a la expansión del universo antes estaban más cerca, también en esa época tenían más gas, lo cual les era más fácil que hagan estrellas, y sobre todo les caía más gas del medio intergaláctico. Eso es lo que muestra este dibujito. Todavía quedaba gas entre las galaxias que iba lloviendo así sobre las galaxias y facilitando la formación de estrellas. Ahora, si queremos detalles de cómo son estas galaxias, entonces necesitamos algo que tenga mejor resolución espacial, y para eso se ha construido ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, a 5 milímetros de altura, en el llano de Chajantor, también en el desierto de Atacama, cerca de San Pedro. Y acá son 66 antenas, esto ya es más como radioastronomía, y permite ver los detalles. Por ejemplo, una galaxia para Herschel, como ven, es una manchita así. En cambio, ALMA es capaz de hacer un mapa. Acá tenemos una galaxia, en el ultravioleta se veía así, y esto es lo que ve ALMA. Y antes uno creía que esto era la galaxia, pero esto tiene muchísimo más energía que esto. La parte más importante está acá. O sea, con ALMA podemos estudiar en detalle realmente cómo son las galaxias. En el futuro, voy a decir muy rápidamente, esperamos un telescopio con un radio de 6,5 metros en un par de años que va a poder observar en detalle estas galaxias tempranas. Se llama el JWST. La ISO está construyendo un telescopio mucho más grande, de 39 metros de diámetro, acá en Chile, también en Paranal, que va a poder estudiar los detalles de estas galaxias también. Y finalmente el proyecto del que me ocupo ahora, Square Kilometer Array, yendo a ondas más largas aún, que son las ondas de radio, y ahí puede dar un montón de datos muy complementarios que no les puedo explicar, pero simplemente les quiero decir que con todo lo que les mostré permitía estudiar si el universo empezó aquí con el Big Bang y nosotros estamos aquí. Hubo todo el periodo en que se formaron las galaxias, está acá, y nosotros todo lo que les conté equivale a esta parte de la vida del universo. Pero con SKA vamos a poder estudiar el periodo justo anterior, que llamamos la era oscura, en que todavía no había ni estrellas ni galaxias, lo único que había era un montón de gas de hidrógeno, y SKA es capaz de medir este hidrógeno y de ver cómo las primeras estrellas van haciendo agujeros como burbujas, es como un queso gruyère, y poco a poco se va finalmente ionizar todo el espacio y vamos a llegar a las galaxias que les mostré antes. Muchas gracias.